Muy bienvenidos, soy David Delgado, pastor de la Iglesia Elan en Madrid. Gracias por estar aquí. Creemos de verdad que Dios sigue hablando y que puede hacer algo único en tu vida, incluso ahora. Espero que este mensaje te inspire, te desafíe y que Dios haga en ti lo que Él solamente puede hacer. Así que estés donde estés, abre el corazón y mira qué puede ser transformado hoy. El cristianismo es una vida diaria. El seguir a Jesús conlleva tomar decisiones, así como un buen matrimonio. Dicen que el amor es una decisión, ¿verdad? Y que es una decisión de constancia, es una decisión de perseverar en las buenas, en las malas, en las luces y en las sombras. Así, creo que el cristianismo es una decisión también continua de poner nuestra vida siguiendo a Jesús y buscando cuál es nuestro siguiente paso con Él. Hay personas que a veces lo ven sencillo y lo ven fácil desde fuera. A veces en la vida he encontrado a personas que me han dicho ojalá pudiese tener lo que tú tienes, o ojalá pudiese sentir lo que tú sientes. Pero aun estando desde dentro, desde hace ya algunos años, uno descubre que hay veces que a veces no hay esas ganas y esa vitalidad. Y hoy me gustaría decirte que Jesús está al otro lado de la orilla. Dile a la persona que tienes al lado, Jesús está al otro lado de la orilla. Jesús está al otro lado de la orilla. Y para abrir este mensaje de hoy me gustaría que pudiésemos ir al capítulo 21 del Evangelio de Juan. En Juan capítulo 21, este es el último capítulo de este Evangelio. Y vemos una manifestación de Jesús. Casi está emigrando hacia su siguiente etapa para estar con el Padre. Y estamos en la antesala de prácticamente la consumación entera y la encarnación del mensaje del Evangelio, donde Jesús completa la razón por la que Él vino a la tierra. Dice la palabra de Dios que después de esto Jesús se manifestó otra vez a los discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná, de Galilea. Estaban también los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Estos no sabemos quiénes eran. Simón Pedro les dijo, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Fueron y entraron en la barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amanecía, Jesús estaba en la playa, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Y entonces Jesús les dijo, hijos, ¿acaso tenéis algún pescado? Ellos le respondieron, no. Y él les dijo, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Entonces la echaron y no podían sacarla por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, ¡es el Señor! ¡Es el Señor! Oyendo pues Simón Pedro que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había quitado para poder trabajar y se echó al mar. Pero los otros discípulos vinieron en la barca porque no estaban lejos de tierra, sino unos 100 metros, arrastrando la red llena de peces. Entonces cuando bajaron a tierra vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Y Jesús les dijo, traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Y Simón Pedro subió a la barca y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153.
aunque había tantos, la red no se rompió. Y Jesús les dijo: venid y desayunad. Ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Jesús vino, tomó el pan y se lo dio, y lo mismo hizo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de haber resucitado entre los muertos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Te pido, Señor, que prepares cada corazón aquí presente hoy. Que conforme navegamos a través de tu palabra expresada en este manifiesto en el castellano, tengamos la capacidad no solamente de intuir espiritualmente, sino de acertar y arraigar en nuestras vidas, en nuestros corazones, la verdad que tú tienes para nosotros hoy. Te pido, Señor, que sabiendo que cada persona puede tener una pregunta diferente, un anhelo diferente, un sueño diferente, una lucha diferente, tú puedas tener un encuentro personal con cada uno de nosotros aquí hoy. Que tengamos la capacidad de escuchar, que tengamos la certeza de poder dar un paso adelante y de afirmarnos en obediencia en lo que tú has preparado para nosotros hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Joe. Tenemos a estos discípulos que después de haber tenido una historia con Jesús, Jesús ha resucitado y se manifiesta a ellos por tercera vez. La escena sucede en Galilea, junto a este mar llamado Tiberias, allí en Galilea. Y nos encontramos que han dejado atrás Jerusalén, el escenario de la crucifixión, el escenario de la resurrección, y están de vuelta estos discípulos a un lugar que les es familiar. Parece que si no damos el contexto general de lo que ha acontecido y nos hubiese mencionado que estamos en post de la resurrección, del acontecimiento más importante de la historia de la humanidad, parecería que esto es más una reunión de amigos yendo de barbacoa en medio de la búsqueda del trabajo. Pero hay una atmósfera muy chill, ¿verdad? Muy de chill, de relajarse. Y vemos a estos 7 discípulos, 2 de los cuales no sabemos el nombre. Vemos a Pedro, a Tomás, a Natanael y a los 2 hijos de Zebedeo. Y a la misma vez Juan presenta esto como una nueva escena del Jesús resucitado. Otra vez, dice el texto que hemos leído, que esta es la tercera vez que Jesús se revela a un grupo de discípulos, a un grupo en comunidad, donde Jesús toma la iniciativa para hacerse visible. Hoy mi convicción es que Jesús se haga visible en tu vida, que puedas sentir, que puedas palpar el amor de Dios, que se encogió sin contenerse en su totalidad, sino que desde lo eterno fue concebido por medio de la persona de Jesús para vivir una vida plena, abundante, de ejemplo, llena, y para llevar a cabo la misión de Dios, morir en la cruz, no solo morir en la cruz para pagar por nuestras faltas, sino para resucitar y darnos una nueva vida en Él. Jesús viene a restaurar el propósito de Dios original,
aquello que se había roto, aquel distanciamiento que vemos en Génesis 3, donde el ser humano pone distancia por ese orgullo propio, por esas decisiones propias, por ese yo soy suficiente, yo tengo los recursos. Jesús viene a restaurar. Y mucho más allá de empezar a pregonar fuertemente, se revela de chill a estos discípulos. Así que estamos después de la resurrección, viendo a un Jesús resucitado. Y no estamos ante discípulos que están viendo por primera vez a Jesús resucitado. Ya sabemos que todos estos estaban en esa casa y el mismo Tomás le dice a Jesús, quiero tocar y quiero ver. Y este mismo Tomás que encontramos en este pasaje hace tocar las manos de Jesús para saber que era su Señor. Pero a pesar de saber que Jesús vive, aún están descubriendo cómo es la vida después del Jesús resucitado. ¿Qué significa vivir después de la resurrección? ¿Qué significa para estos discípulos que han vivido, convivido, reído y llorado con Jesús, pero que a la misma vez han sufrido enteramente viendo a su Señor, viendo a su Maestro, viendo a su ejemplo, a su mejor amigo, habiendo muerto en la cruz y a la misma vez resucitado, pero Jesús de forma continua diciéndoles, me voy a ir? ¿Qué significa para ellos vivir después de la resurrección? Y esto me salta la pregunta de ¿qué hacemos cuando no sabes hacer algo después de la etapa en la que estás? ¿Qué haces después de lo que no sabes hacer? Hace algunos años estábamos transicionando después de haber vivido 6 años fuera de España. Y cuando uno está tanto tiempo fuera viviendo de España o de un lugar y transiciona a una vuelta, ya no es el hecho de medir los recursos, sino es qué es lo que va a acontecer en esta nueva etapa. Durante muchos años forjamos nuestra identidad fuera, en Australia, en Argentina, diferentes temporadas en diferentes lugares, diferentes amistades, diferentes lazos, diferentes raíces para de repente empezar algo nuevo en un sitio que era conocido, pero que en verdad también era nuevo. ¿Qué haces cuando no sabes qué hacer después? ¿Cuál es el lugar? Esta escena en Juan 21 tiene un sabor y un tacto a epílogo, pero a la misma vez de transición hacia algo nuevo. Es la encarnación y la manifestación del mensaje del Evangelio. Jesús ha resucitado, Jesús vive, pero los discípulos no saben a qué misión se están adentrando. Son estas temporadas en la vida donde a veces no sabes plenamente lo que hacer. ¿Has estado alguna vez ahí? Muchas veces nos encontramos en medio de estas 2 temporadas. Temporadas donde tenemos la certeza, donde tenemos la sabiduría, donde tenemos los recursos, donde sabemos a ciencia cierta todas y cada una de las decisiones que debemos de tomar. ¿Cuáles son las personas correctas? ¿Cuál es mi lugar en mi corazón? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Pero hay otras etapas donde nos sentimos y estamos completamente alejados en el espectro contrario a esto. Temporadas donde no sabes qué hacer, temporadas donde no sabes o sientes que esta etapa ya se ha acabado y aún así te sientes estando en esa etapa simplemente viviendo por inercia. Porque es lo que toca, porque es lo que necesitamos continuar. Y muchos somos muy buenos en esto.
Somos muy buenos postergando etapas y temporadas que se han acabado. Relaciones que fueron buenas, o incluso relaciones que no fueron tan buenas, y seguimos atándonos a ellas porque es el lugar que hemos conocido. Estos discípulos se atan a ese lugar, al lugar que ellos conocen. Pedro les dice, me voy a pescar. En el versículo 2 y 3, Pedro les dice, me voy a pescar. Ellos le dijeron, nosotros también vamos contigo. Me voy a pescar. Muchos de aquí estáis en una etapa de me voy a pescar. Me voy a pescar porque es lo que conozco, porque es aquello que me da la identidad. Estos hombres, discípulos, Jesús los había llamado precisamente de estos lugares. Venid y os haré pescadores de hombres. Donde Jesús en los primeros capítulos de los diferentes evangelios llama una y otra vez precisamente a estos mismos hombres, sacándolos de sus barcas para decir, a partir de ahora vuestra tarea y vuestra misión va a ser completamente otra. Tú que tu identidad está atada a un barco, tú que tu identidad está atada a ciertas redes, tú que tu identidad está atada a cuántos kilos has llevado a cabo en esta noche de pesca, vas a empezar una nueva misión conmigo. Y lo cierto es que no podemos afirmar que Pedro en este momento, cuando él dice me voy a pescar, está echando de lado el llamado que Jesús le había encomendado. Esto sería un error de interpretación del texto. No podemos asumir eso. Pero sí podemos ver cierta confusión en medio de esta conversación que él tienen, o quizá esta misma determinación de venir de todo esto y de repente me voy a pescar. Es como aquel que dice, después de una gran discusión, me voy a dar un paseo. No quiero seguir la conversación, no quiero seguir postergando esto. No quiero seguir enfrascado en esta temática o en este problema. Necesito un tiempo, necesito un paréntesis. Me voy a pescar. Y en ese paréntesis Pedro vuelve a lo conocido. Vuelve a su barca, vuelve a sus redes. No sabemos si vuelve a descansar o vuelve a esconderse, pero sí sabemos que vuelve a lo conocido. ¿A dónde vuelves tú? ¿A dónde regresas tú de manera continua cuando las cosas no se dan tal y como esperas? ¿A dónde sucedes tú cuando ves que Dios puede comenzar algo nuevo, Dios quiere comenzar algo en tu vida y de repente te sigues atando a esa identidad, a ese pero yo soy director de expansión, a ese pero yo soy el jefe del negocio, a ese soy barista, a ese soy o pertenezco a esta familia? ¿Cuántos de los que estamos aquí volvemos a cada uno de estos lugares? ¿A dónde regresas tú? No condena la pesca este texto. Y por tanto no hay una condenación en ese lugar, pero sí obliga a preguntarnos ¿por qué regresamos a determinados lugares cuando estamos confundidos? ¿Por qué regresamos una y otra vez a ese patrón, a ese tipo de pensamiento? ¿Por qué regresamos una y otra vez a esa manera de hablarnos a nosotros mismos, a nuestro corazón, o hablar a los demás? ¿Por qué regresamos a esos lugares? A esa relación tóxica que había pensado que había pasado página, pero de repente regreso buscando
la vieja afirmación. Y aunque sepamos que no nos viene bien, volvemos a ese trabajo como lugar seguro, aunque sabemos que ese trabajo ya se terminó. O a esos viejos hábitos, o incluso a esas viejas versiones betas de nosotros mismos. ¿Por qué regresamos a estos lugares? La pesca para estos discípulos conecta con el comienzo. Es increíble porque estamos en el último capítulo del Evangelio de Juan, pero estamos conectando con el llamado temprano. En Lucas 5 vemos, por ejemplo, cómo Jesús les desafía, casi en un texto muy similar, donde estos discípulos ya habían visto la provisión de Jesús en medio de una noche sin pesca. Y donde habían llegado a la orilla, y Jesús les hace volver en la barca para volver a pescar y de repente ver el milagro de las redes. Echad las redes de nuevo. Señor, otra vez, hemos estado toda la noche echando las redes. ¿En el mismo lugar nos vas a decir que echemos las redes? Jesús no les dice hacedlo de manera diferente. Jesús no les dice comprad nuevas redes, que esas no sirven. Jesús no les dice esperad que vamos a armar una nueva estrategia. Jesús les dice echad las redes de nuevo. Y los discípulos obedecen y ven cómo esas redes se llenan. Habían tenido ya esa misma historia, ese mismo encuentro con esa misma narrativa. Y en Juan 21 nos encontramos con que Jesús se vuelve a encontrar con esos pescadores con redes vacías y con una pesca imposible antes de hablar a Pedro en su nuevo llamado. Aquí hay una gran ruptura para Pedro. Pedro está decepcionado. Y no está decepcionado con Jesús, está decepcionado consigo mismo. Pedro había negado a Jesús. Le había dicho que no era su Señor, aun cuando en una conversación íntima y personal, Pedro le dice a Jesús, Señor, yo Pedro no te voy a negar a ti jamás. Tú eres mi Señor, tú eres mi Mesías. El mismo Pedro en otra conversación íntima le dice, Señor, tú eres el Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el que había de venir. Pero parece que en este me voy a pescar hay una decepción consigo mismo. ¿Quién es Pedro ahora? Y Pedro regresa a ese mismo lugar. ¿Tú crees que Jesús le tiene miedo a volver a encontrarse con esos mismos hombres a los que había llamado siendo pescadores? Y encontrarse con ellos en el mismo lugar desde el cual les llamó. Esto me lleva a pensar, muchas veces creemos que Dios no es capaz de encontrarse con nosotros porque hemos vuelto y una y otra vez a las mismas andadas de antes. Y el volver a las andadas de antes creemos que nos hace injustos, que nos hace reprochables, que nos hace no merecedores de estar en su presencia. Y estamos hablando de los discípulos de Jesús, no de algunos que habían escuchado así, de oídas. Estamos hablando de aquellos que le conocían en intimidad, que habían estado con él, que habían visto cada uno de esos milagros, así como la multiplicación de los panes y los peces, como Jesús sana a esa mujer con el flujo de sangre. Ellos habían visto y habían sido partícipes de todos estos milagros, pero aún siendo partícipes, haber visto, haber sido parte de esa encarnación del reino de Dios sobre la faz de la tierra, estos discípulos vuelven al mismo lugar de origen. Parece que habían avanzado algunos peldaños en la escalera, que habían mejorado en su liderazgo, que habían mejorado en sus dotes, en su caminar con Dios, en su relación con Dios, pero vuelven al mismo lugar.
y para los que pensaban que Jesús no iba a estar allí, o que Jesús les iba a echar en cara, o que Jesús les iba a decir, chicos, ¿qué estáis haciendo? Jesús está en ese lugar, aunque ellos todavía no lo saben. Me voy a pescar. Y el resto de discípulos le dicen a Pedro, nosotros también. Nosotros también. Es posible que aun en medio de la confusión, aun en medio de no tenerlas todas claras, podamos tener influencia sobre los demás. Muchos de aquí cuando nos sentimos que regresamos al lugar de donde Dios nos sacó, de esa adicción, de esos patrones, de esa forma de vivir y nos dio una nueva vida, y cuando de repente no leemos como tenemos que leer, cuando de repente nos sentimos indignos, cuando de repente no sentimos que estamos viviendo en vida de oración, cuando sentimos que esto del cristianismo no es para nosotros, sentimos que a la misma vez Dios no puede usar eso para influenciar a otros para bien. Pedro no lo sabe. Pero aun en medio de su confusión, aun en medio de su duda, está llevando a los otros hacia un encuentro personal con Jesús. Quiero animarte hoy enteramente, en medio de la etapa que puedas estar viviendo. Porque piensas que la etapa, por muy mediocre que parezca, por muy perseverante en algo que no tiene sentido ya, por algo que toleras una y otra vez cuando sabes que no deberías de tolerar, quiero animarte a que sea la plataforma que Dios quiere usar en esta temporada. Todos sabemos que cuando estamos fuertes, cuando estamos firmes, cuando estamos vigorosos, ahora sí, ahora es el momento, ahora tenemos los recursos, ahora tenemos el tiempo, ahora sí estamos listos, ahora que todos estos engranajes están dando, además, mi disposición y mi fortaleza. Pero ¿y si Dios, en medio de la confusión en la que te puedas sentir, Dios puede usarlo y torcer esa temporada para usarlo para bien? 6 personas le dicen a Pedro, vamos contigo. Incluso antes de su restauración, incluso antes de perdonarse a sí mismo, Pedro no se ha perdonado a sí mismo en este momento. Pedro sigue luchando con sus dudas. Pedro sigue poniendo en tela de juicio si él es capaz de, a pesar de haber sido dentro de incluso los 12 discípulos, ser uno de los 3 más cercanos, si él es merecedor del lugar que tantas veces le había reclamado a Jesús. Señor, yo sé. Señor, yo estoy. Señor, yo nunca voy a. Pero aun en medio de no haber sido restaurado, tiene un impacto en otro. Los discípulos empiezan a hacer lo que saben hacer. Aquello por lo que no simplemente habían estudiado de boca en boca, sino que habían vivido en sus vidas, a pescar. Y sabes que puedes hacer todo lo que sabes hacer y aún así terminar con un resultado totalmente diferente al que esperabas. Porque yo creo que cuando estos hombres dicen, me voy de pesca, nosotros vamos contigo, ellos esperan que por lo menos la distracción esté en el vamos a recoger fruto hoy, en medio de esta noche, en medio de la nebulosa que tenemos, en medio de la confusión que hay, vamos al lugar donde sabemos que originalmente está nuestra identidad y vamos a hacer lo que se nos da súper bien. Vamos a ir al ordenador y vamos a programar. Vamos a movernos entre personas porque sé que las personas
se me dan súper bien a pesar de que en lo más profundo de mi alma y en lo más profundo de mi ser no estoy tan bien. Y vemos a estos pescadores experimentados y comprometidos, y seguramente con las herramientas óptimas, los recursos óptimos, y aún así vuelven con las redes vacías. Hay momentos donde puedes hacer lo correcto, donde puedes estar dando el callo, donde puedes estar dando el do de pecho y estar aparentemente a la altura de las circunstancias, pero no obtener nada. Y cuando llegan esos momentos, la tendencia es medirnos por lo que hemos producido. Hemos pescado 33 peces en esta noche. Eso es lo que es David. He predicado 100 sermones a lo largo de este 2026. He estado con tantas personas de nuestra iglesia. He impartido todas estas palabras. Y poder hacer todas estas cosas y no obtener el resultado que crees que vas a obtener y no obtener nada. Y atamos nuestra identidad a una red llena, entonces es que valgo mucho. Si el proyecto funciona, entonces me siento bien, me siento pleno y me siento lleno. Y no estoy diciendo que te sientas, que está mal sentirse bien y sentirse pleno cuando el proyecto ha funcionado. Estoy queriendo animarte para que en medio de esa confusión, para que en medio de esa duda, para que en medio de todo ese caminar de nebulosas puedas decir, ¿sabes qué? También está bien. También está bien. ¿Qué sucede cuando haces todo lo correcto, cuando haces todo lo que está en tu mano, cuando las motivaciones de tu corazón sabes que están ancladas en el lugar correcto, que no estás en ese lugar por la aprobación de los demás, que no estás en ese lugar para ver cuántos likes hay en Instagram, que no estás diciendo eso por el qué dirán o para conectarte con esas personas, sino que tu corazón está ahí, pero a pesar de estar ahí en esa motivación correcta, el fruto no es el esperado. De alguna manera estos discípulos están en este lugar también. Porque ese me voy a pescar es el eco de decir, me siento que estamos en el lugar correcto, que estamos haciendo lo que teníamos que hacer, que no sabemos cuál es el plan eterno de Dios, hemos seguido a Jesús, Él está en control, se ha parecido a nosotros 2 veces, nos ha dicho una y otra vez, permaneced en Jerusalén hasta que la promesa se os dé de nuevo, se os sea entregada. Pero aún así, hay algo en esta atmósfera de este pasaje que es esta sensación que es muy humana. Donde me puedo sentir en el instituto, en la universidad, en el trabajo y decir, he estudiado para esto, me he esforzado para esto, pero de alguna manera hay un eco dentro de mí que me dice, he sido creado para más. He sido creado para mucho más, para llevar a cabo mucho más. No solamente acumular todas estas cosas, sino sentir y dar en este tiempo y en esta hora mucho más. Mientras miran en la barca y mientras están trabajando en lo que ellos conocen, hay uno que en medio de esa noche está en la orilla. Hay uno que está en la orilla de tu noche hoy. Hay uno que aunque no veas todavía, te ha traído aquí con un propósito. Hay uno que aunque todavía no sepas de qué manera va a desembocar esta temporada, cómo va a finalizar ese diagnóstico médico,
cómo se va a llevar a cabo esa sanidad en mi corazón, cómo va a ser esa siguiente temporada donde Dios me quiere empoderar en algo nuevo y donde tengo y siento miedo y temor, pero a la misma vez siento en dar un paso y salir fuera de la barca. Hay uno que está en la orilla de tu noche. Hay uno que está en la orilla de tu noche. Que no puedas ver a Jesús en este momento, que no sientas a Jesús en este momento, no significa que Él no esté. Quiero desafiarte porque quizás dices, no, yo estoy, David, plenamente en Jesús. Llegará el día donde digas, no lo siento como antes, no lo veo como antes, no estoy tan inspirada como antes, no tengo tantas ganas de ir a la iglesia como antes, no tengo tantas ganas de escuchar la palabra de Dios porque siempre me dicen estos sermones de lo que tengo que hacer y lo que no tengo que hacer. Limitamos en esa confusión nuestra experiencia y relación con Dios a una serie de normas y requisitos para llevar a cabo. Pero aún en medio de eso, que no podamos ver a Jesús no significa que Él no esté. Dice en el texto que la noche estaba terminando y justo en el amanecer Jesús está allí, en la orilla. Es curioso cómo aún en medio del texto y en la física de la propia historia, Jesús tiene este encuentro en el amanecer. Donde les permite a sus discípulos caminar e ir en la barca en medio de la noche por sí solos. Jesús podría haberse, Él ya lo había hecho antes, Él había caminado sobre el mar antes y había ido a sus discípulos, a su barca, a rescatarlos, a estar con ellos. Jesús podría haber hecho eso, pero en lugar de pasar la noche con ellos, Él les espera en el amanecer. No sé cuál es el amanecer que Dios tiene preparado para ti, pero hay un nuevo amanecer y estoy seguro que en ese amanecer Él está esperándote en la orilla. La noche está terminando y Jesús se topa con ellos en medio de su frustración, en medio de haber puesto toda la carne en el asador. ¿No es frustrante que pase la noche y saber que Jesús estaba allí? Es decir, hemos podido pasar todo esto y Jesús, tú venir y traer pesca y traer peces y en medio de la frustración que traemos, haber podido dar solución. Señor, no podías haber venido en medio de mis heridas, no podías haber venido en medio de mis lágrimas, en medio del clamor de mi espíritu, en medio de esta transición y simplemente darme una palabra antes. Señor, tú le hablas a otros, ¿no? Tú te mueves con otros, les dices aparentemente lo que tienen que hacer, lo que no. Por lo menos a mí me dicen, es que el Señor me ha dicho. ¿No puedes hacer eso conmigo también? En medio de mi noche, en medio de nuestra relación, en medio de mi relación con mi hijo. A veces interpretamos nuestras temporadas bajo la lupa de nuestras noches. Porque si no supiésemos que Jesús estaba al otro lado, que estaba en la orilla, podríamos interpretar simplemente, pues una historia donde los discípulos salen, van a pescar y no encuentran nada, no hay nada. ¿Cuán diferente es que aun en medio de la noche podamos tener la convicción en nuestras vidas de decir, Jesús está en la orilla, Jesús está al otro lado, Jesús está ahí, Jesús está en ese lugar.
Aún en medio de una temporada sin fruto, aún en medio de una temporada de discusiones continuas, aún en medio de desesperación, aún en medio de rotura, aún en medio de decir, Señor, soluciona mi corazón ya, rompe este patrón ya, rompe este carácter, rompe este pensamiento y haz algo nuevo en mí. Y en medio de la noche descubrir que Jesús está en la orilla de chill. Está de chill. Como si esa noche no hubiese tenido nada que ver con él. Como si él hubiese estado en control de absolutamente toda la escena, toda la historia, toda la narrativa. Y Jesús está al otro lado, esperándoles a que estos discípulos regresen. Lo más curioso es que el que le amaba, el discípulo que le amaba, dice, es el Señor. Y sobre ellos se apodera un sentimiento de que todos tienen la convicción y todos saben que es Jesús, pero ninguno tiene la autoridad y la valentía de llamar a Jesús por su nombre. Simplemente saben que es Él. ¿No es así como aun en medio de nuestras noches nos sentimos? De que no sabemos cómo, pero Jesús está ahí. De que no sabemos de qué manera, pero en medio de esa palabra, ese susurro, esa persona que Dios ha puesto, es luz. Y es el Señor, es Dios. De alguna manera, hablando en mi vida y diciendo, estoy aquí contigo también. Estoy en este lugar, estoy en esta temporada, estoy en esta iglesia. Para que veas que soy real y que quiero caminar contigo. Estos discípulos, aún en medio de su noche, aún en medio de no verlo, ellos pueden escuchar su voz antes que ver su rostro. Estos discípulos pueden obedecer antes de saber quién está al otro lado. Estos discípulos tienen la oportunidad de experimentar el resultado de su palabra, de la palabra de Jesús, sin saberlo y conocerlo todo. En medio de la noche. Quiero animarte hoy a que des un paso de fe y digas, Señor, en medio de mi noche sé que estás en el nuevo amanecer. En medio de mi noche puede que no te vea, puede que no te sienta, pero he escuchado tu voz, he escuchado tu palabra y quiero adentrarme en esa nueva tierra que tú has preparado para nosotros como familia. Jesús les hace reconocer su vacío a estos discípulos antes de mostrar una nueva provisión. En el versículo 5, Jesús les dijo, como si Jesús no lo supiese, pero Jesús les dijo, ¿acaso tenéis algún pescado? ¿Acaso tienes tú un pescado hoy que ofrecerle? Y ellos le respondieron, no. A veces animamos en la vida de iglesia, vamos a venir con todo, vamos a celebrar como iglesia, cuando juntos venimos para celebrar a Dios y levantar gritos de júbilo y de celebración, así como vamos a levantar esta tarde porque España va a ganar el Mundial en el nombre de Jesús. Pero levantamos esos gritos de júbilo porque venimos llenos o venimos plenos y tenemos algo que dar. Pero ¿y el mérito que hay cuando dices, hoy no lo siento, pero aún así voy a ir?
Hoy no me apetece, pero voy a estar. Hoy no tendría razones, pero voy a permanecer. Y es en esos momentos donde Jesús les aparece. Él sabía que ellos no tenían absolutamente nada que ofrecer. Y aquí no hay siquiera una conversación continua. Jesús les lanza la pregunta y su respuesta es no. Este simple monosílabo para delimitar y acabar la conversación. No tenemos nada. No tenemos nada. No porque no lo hayamos intentado, no porque no hayamos puesto todo nuestro afán y todos nuestros recursos y toda la carne en el asador, sino porque hoy no han salido las cosas como esperábamos que iban a salir. Y aquí vemos que la honestidad sobre su vacío les lleva y se convierte en el principio de una nueva dirección para su vida. La honestidad, hermana mío, amiga mía, en nuestra vida puede ser el principio que te lleve a una nueva dirección con Dios. Cuando reconocemos que no somos capaces, cuando reconocemos que no tenemos toda la capacidad, cuando reconocemos que nuestro orgullo nos ha llevado a tomar las decisiones incorrectas. Es el momento en el que Dios toma esa plataforma para restaurar y para renovar y llevar a cabo el milagro que no esperábamos. Hoy es día de ser honestos con Dios. No por una iglesia llamada Ela, no porque a ver el que dirán la persona que me ha invitado, sino Dios. Y no sé cuál es el trasfondo de todos los que estamos en esta sala. No sé si crees en Dios, si no crees en Dios, si has venido aquí para hacerle el favor a una persona o por el qué dirán o por el qué dirán. Pero si estás aquí es porque Dios quiere que escuches que Él te ama. Y que por mucho que diga la religión, y que por mucho que diga la historia de nuestro país, por mucho que traten de decir la iglesia y el poder y el autoritarismo y todas estas cosas donde el ser humano se ha perdido, y en lugar de mirar a Dios, se ha creído Dios en sí mismo. Dios te dice, si quitas todas esas cosas, yo estoy al otro lado de la orilla. En medio de la noche del ser humano, yo estoy al otro lado de la orilla. En medio de tu noche, yo estoy al otro lado de la orilla. Esperando tu honestidad. Esperando tu declaración. Esperando que rompas todos y cada uno de esos caparazones que has armado en tu vida para seguir pretendiendo alguien o algo que no eres en realidad. Porque yo, tu Dios, no te he formado ni te he hecho de esa forma. Y Jesús, en el versículo 6, a estos pescadores, con ese trasfondo y con esta historia, les dice nuevamente, echad la red al lado derecho de la barca y hallaréis pesca. Y yo me preguntaba, Señor, ¿y si estos hombres han estado toda la noche? Seguro que le han echado las redes delante, detrás, a la izquierda y derecha, popa, estribor, por todos lados. Pero es ahora Jesús, estando con ellos, que les dice, echad de nuevo las redes a vuestra derecha. Es curioso porque no les dice, subíos en otra barca, no les dice cambiad las redes. Simplemente llevan a cabo lo que Jesús les ordena. Lo que Jesús les ordena. Pasaron una noche buscando entera lo que Jesús ya tenía para ellos en la orilla. Y dice que echan las redes y de repente estas redes traen 153 grandes peces.
¿Cuánto invertimos de nuestra vida intentando conseguir algo que creemos que necesitamos para llegar a la orilla de Dios? ¿Cuánto tratamos de esforzarnos por nosotros mismos y decir, hasta que no se cumplan esta serie de requisitos, esta serie de normas y esta serie de estándares en mi vida, yo no soy digno para acercarme a Dios nuevamente? Yo no soy digno para que Dios me use. Yo no soy digno para hablar de esa manera. Yo no soy digno para levantarme en medio, porque en medio de mi noche, aun con todos mis recursos, no fui capaz. Pero lo cierto es que estos discípulos se dan cuenta de que Él, Jesús, no necesitaba de sus peces para recibirles. Jesús no necesita nada de ti para recibirte. Jesús no necesita ni tu intelecto, no necesita ni tu sabiduría, no necesita ni tus dones, no necesita ni tu economía, ni tus relaciones, ni tu network para recibirte. Y Jesús básicamente les dice: traed algunos de los peces que habéis pescado ahora. Es precioso porque aun teniendo Jesús ya el desayuno preparado, Él les incorpora alrededor de esta mesa plenamente llenos de dignidad y siendo parte de esa mesa con esos peces que ellos habían pescado nuevamente. Dios te dignifica, Jesús te dignifica en la orilla cuando te sientas a la mesa con Él. Y cuando tú le has dicho: Señor, yo no tengo nada para ofrecerte, y tú le obedeces con todo tu corazón, con todo tu entendimiento, con toda tu capacidad, aún sin saber lo que hay al otro lado, y de repente te encuentras con esos 153 peces. Jesús, incluso a pesar de que no necesita esos peces, te dice: venga, tráelos. Trae tus sándwiches, trae tu paella, trae tu tortilla de patata con cebolla, sin cebolla. Y siéntate en la mesa conmigo. Traed vuestros peces, pero el desayuno ya está preparado. Hoy quiero invitarte a que traigas tus peces. Jesús ya ha preparado el desayuno para hoy. Jesús ya tiene el desayuno preparado en tu vida. Pero aún así quiere dignificarte y levantarte y decir: trae el nuevo milagro, trae la nueva obra, trae la nueva identidad, trae a tu familia con todo, e iremos descubriendo esto juntos. Antes, y esto es una de las cosas que me encanta de Jesús, y es que antes de hablarle del fracaso a Pedro, Él prepara esta mesa. Le podría decir nuevamente: Pedro, ¿qué estás buscando en tu lugar de origen? Pedro, ¿qué estás buscando yendo de nuevo a los barcos cuando yo te he llamado para ser un pescador de hombres? Cuando has visto los milagros, cuando has conocido de primera mano. ¿Qué estás buscando, Pedro, nuevamente en el me voy a pescar? Pero Jesús no le reprocha absolutamente nada, sino que le hace parte de esa mesa. Y Jesús empieza a restaurar eso mismo que se da en Juan 18, cuando Pedro niega a Jesús alrededor de unas ascuas y de una hoguera. Y Jesús retoma la historia algunos capítulos más adelante en este Juan capítulo 21, alrededor de unas ascuas, alrededor de una hoguera, para restaurar, redimir y perdonar lo que se había roto.
Ese es nuestro Dios, ese es mi Dios y ese es tu Dios. Y quiero animarte en esta mañana porque Jesús ha preparado un desayuno para ti. Hay lugares donde no queremos volver porque creemos que ya no es el lugar al que pertenecemos, pero Jesús nos hace volver a esos lugares para redimir y para renovar y para restaurar aquello que se había roto y escribir una historia diferente. Puede que Dios te lleve a ese lugar, pero no con esa misma identidad de antes. Puede Dios que te lleve de nuevo a ese lugar de pesca desde donde salió todo. A esos 16, 17 años cuando creías que había un Dios, pero de repente lo enterraste. Y puede que Dios te llame a ese mismo lugar, a esa relación con tus padres, a esa casa de tus abuelos, a esa parroquia original, a ese colegio de monjas, para decirte, puedo escribir una historia nueva y diferente. Porque soy un Dios real, un Dios que se mueve y un Dios que te está esperando. Muchas gracias por acompañarnos. Si esto ha conectado contigo, por favor, no lo dejes aquí. Escríbenos a hola@somoselam.com y cuéntanos tu historia. Y si quieres ser parte económicamente de lo que Dios está haciendo en medio nuestro, puedes ir a nuestra web somoselam.com a la sección Contribuye. Si este mensaje te ha ayudado, por favor, no te lo guardes, compártelo con alguien. Nunca sabes lo que Dios puede hacer a través de algo tan simple como eso. Nos alegra mucho que estés aquí. Que Dios te bendiga.